Bienvenidos a esta clase correspondiente a la semana número 10 de la asignatura Matemática para la Administración. Voy a compartir mi pantalla para dar inicio con la clase. Para esta clase analizaremos el tema relacionado con máximos y mínimos y haremos ya aplicaciones netamente relacionadas con el campo de las derivadas. Es decir, enfocaremos ejercicios prácticos relacionados con el área administrativa, que es nuestro tema de estudio, y los enfocaremos tomando en consideración varios de los casos de derivadas que hemos visto hasta el momento. El objetivo del encuentro será aplicar los conceptos y casos de derivadas vistos en clases, en problemas relacionados con el área administrativa y resolver ejercicios utilizando los principios de las derivadas. Como subtemas que veremos el día de hoy será hacer un análisis de máximos y mínimos, netamente aplicando el principio de la segunda derivada, así como también un análisis de lo que es la concavidad y los criterios de primera y segunda derivada. Y comenzaremos ya con el trabajo de problemas de optimización. La bibliografía sugerida, como saben, siempre en la página correspondiente, en donde pueden ustedes acceder para descargarse el libro o a través del enlace en la biblioteca virtual de la universidad. Bien, para poder empezar necesitamos recordar algunas formulitas que habíamos visto en las clases anteriores, es decir, qué es costo marginal, qué es ingreso marginal y qué es utilidad marginal. ¿Sí? Si ustedes recuerdan, cuando nosotros hablamos de la palabrita marginal, estamos hablando de una derivada. El costo marginal significa derivar mi fórmula de costo que me dé en el enunciado y sacar su primera derivada. El ingreso marginal, de igual manera, derivar mi función R de X, ¿no es cierto? Y en caso que no tenga R de X, recuerden que ustedes pueden formar R de X porque seguramente les va a dar una ecuación de la demanda en donde puedan despejar el precio y utilizarían la fórmula R de X que me dice X por P. Con esta formulita de aquí, si es que el ejercicio no les da la función ingreso, ustedes la pueden formar sin ningún problema. Derivan esa función y ya tenían un ingreso marginal. Y la utilidad marginal, si ustedes observan esta fórmula que está aquí, aún no la puedo llamar marginal porque no está derivada. ¿Qué necesito para que sea una utilidad marginal? Tal como está aquí, solamente sería utilidad, ¿no es cierto? Para poderle llamar utilidad marginal, yo necesito recordar que debo derivar cada una de las fórmulas que aparecen aquí. La utilidad marginal es la resta del ingreso marginal menos el costo marginal. Con eso tendríamos tres formulitas que hemos venido utilizando a lo largo de la semana 6 y 7. Perfecto. Comenzamos entonces con el estudio de lo que son máximos y mínimos. Un punto máximo es aquellos puntos en donde la derivada de la función alcanza su valor más alto y su valor más pequeño. Es decir, punto máximo cuando alcanza su valor más alto, aquí yo tendría mi punto máximo, y el punto mínimo cuando la función alcanza su mínimo valor. Este sería mi punto mínimo. Ahora, para yo poder obtener ese punto máximo y ese punto mínimo, es necesario que me apoye en el criterio de la segunda derivada. Recuerden que ya vimos derivadas de orden superior. Yo podía derivar a la quinta, a la sexta, a la n, tal como me solicita el ejercicio, pero para sacar puntos máximos y mínimos únicamente debo llegar hasta la segunda derivada. Bien, entonces, es necesario obtener los puntos críticos, los cuales se logran al igualar la derivada de la función a cero. Con los puntos críticos que nosotros obtengamos, necesito determinar cuál es máximo y cuál es mínimo. Para hacer ese estudio, ahí sí necesito apoyarme en el criterio de la segunda derivada. Evalúo en la segunda derivada con los dos puntos que ustedes obtuvieron de la función y si es que el valor al evaluar me da que es menor a 0, yo estoy hablando de un punto máximo. Pero si al evaluar me sale un valor positivo, es decir, mayor a 0, estoy hablando de un punto mínimo. ¿Sí? También puedo analizar la concavidad de una función utilizando el mismo criterio de la segunda derivada.
¿Qué significa esto? La concavidad de la gráfica de una función se refiere dónde se curva la gráfica hacia arriba y dónde se curva la gráfica hacia abajo. También se aplica el criterio de la segunda derivada para poder analizar si la función es convexa, es decir, es cóncava hacia arriba y cóncava, solo cóncava, ¿no? O también se le conoce como cóncava hacia abajo. Ahora, ¿cómo sé si es que es hacia arriba o hacia abajo? ¿O cómo sé si estoy llamándole de forma correcta? Siempre tomen los valores desde la izquierda hacia la derecha, ¿ya? Hagan de cuenta que están ustedes formando una flechita, parte de la izquierda hacia la derecha. Como tiende a subir, yo puedo decir que esta es cóncava hacia arriba o también llamada convexa, ¿correcto? Y desde la izquierda, ahora, si es que me voy hacia abajo, desde la izquierda hacia abajo, tendría esta forma de aquí. Por lo tanto, se le llama solamente cóncava o cóncava hacia abajo. También los podemos relacionar o comparar con los puntos máximos y mínimos para no equivocarme al momento de hacer un análisis de la concavidad. ¿Qué significa esto? Ustedes recuerdan, hace un momentito decíamos, si es que es menor a 0 es un punto máximo y si es mayor a 0 es un punto mínimo. De igual manera, si en la evaluación me da que es menor a 0, también puedo decir que es cóncava o cóncava hacia abajo. Y si es que es positiva o mayor a 0, la puedo llamar convexa o cóncava hacia arriba. Para que quede mucho más claro este concepto, lo vamos a ver a través de un ejercicio y lo iremos analizando paso por paso para que ustedes se familiaricen con esto de los puntos mínimos y máximos y de la concavidad de una función. Bien. Miren el siguiente ejemplo. Me dice, hallar el punto máximo y mínimo de la siguiente función. La función que me da es f de x igual x al cubo menos 9x cuadrado más 24x. El primer paso que yo tengo que hacer para sacar los puntos máximos y mínimos es hallar sus puntos críticos. ¿Pero qué debo hacer para obtenerlos? Pues fácil. Tomo mi función original, ¿no es cierto? Esta que tengo aquí es mi función original, tal como me da el ejercicio. Ahora, el primer paso, siempre van a ser exactamente los mismos pasos que voy a ponerles a continuación. Paso 1, deriva la función. Entonces, la derivada de esta función va a ser 3x cuadrado menos 18x más 24. Ya tengo derivada mi función. El paso 2, voy a igualar esta función que acabo de derivar a 0. ¿Qué significa? Que le quito, es como que quito este f de x y digo, todo esto va a ser igual a 0. Por lo tanto, tengo 3x cuadrado menos 18x más 24 igual a 0. Aquí puedo simplificar. Lo que he hecho es sacar la tercera. Miren, la tercera que es 6 y la tercera que es 8. Y eso lo he puesto acá. X al cuadrado menos 6x más 8 igual a 0. ¿Para qué hago esto? Pues para que sea mucho más fácil poder operar, ver el caso de factoreo que puedo utilizar para hallar los valores de x y listo. ¿Qué tengo aquí? Paso 3, hallar los puntos críticos, es decir, despejen x. Si es una ecuación elevada al cuadrado, pues lógicamente voy a tener 2 puntos críticos. Si fuera una función al cubo, 3 puntos críticos y así sucesivamente. Para este ejemplo, descompongo, ¿no es cierto? Siempre acuérdense en los casos de factoreo que hemos visto repetidas ocasiones. Aquí, ¿qué tengo que hacer? Colocar 2 paréntesis, la raíz del x al cuadrado en cada uno de los paréntesis, el signo que aparece primero en el primer paréntesis y la multiplicación de los dos signos en el segundo. Ahora busco un número que multiplicados me dé 8 y que restados me den 6. Por lo tanto, 4 y 2. Listo. Despejo x, ¿no es cierto? Como está igualado a 0, x menos 4 igual a 0, me queda que x es igual a 4. Y x menos 2 igual a 0, me queda que x es igual a 2. Tengo entonces ya mis 2 puntos críticos. ¿Sí? Paso 4, hallar los puntos máximos y mínimos. Para hacer este paso, necesito tener mis puntos críticos. Caso contrario, yo no podría evaluar en mi segunda derivada.
Perfecto. Para el paso 4, ¿qué vamos a hacer? Vuelvo a derivar la función. Acuérdense, esta era mi función derivada. Ahora la vuelvo a derivar. La derivada de 3x cuadrado es 6x y la de 18x es 18. De 24 es 0, ¿no? Con esta segunda derivada, el paso 5 va a ser evaluar en esta función de aquí con los dos puntos críticos. Acuérdense que tenía x igual a 4 y x igual a 2. No importa el orden en que los tome al momento de evaluar. Lo que sí debo recordar es el valor que tenía cada punto crítico. Paso 5, entonces, evalúo en la segunda derivada esos puntos críticos. Si tomo la función, esta segunda derivada, y le evalúo con 2, aquí tengo 6, en vez de la x pongo el 2, menos 18. 6 por 2, 12, menos 18 me da menos 6. Y si se acuerdan el criterio que decía, si es que es un número negativo o menor a 0, tengo un punto máximo. Por lo tanto, este x igual a 2 va a ser mi punto máximo. Hago lo mismo con el valor de 4. Evalúo en la segunda derivada con el 4. Tengo 6 por 4, 24, menos 18, 6 positivo. Como es mayor a 0, x4 ha sido un punto mínimo. Listo, ya tengo como referencia esto de aquí. Y ahora, ¿qué tengo que hacer? Puedo hacer a mano nada más para saber dónde colocar los puntos. Sin embargo, con la ecuación que tengo, puedo sacar la gráfica. Recuerden que ustedes se pueden apoyar con el uso de la herramienta GeoGebra. Ingresan la función y automáticamente les da a ustedes su función graficada. Así. ¿Qué grafico? La función original, no las derivadas. Sí, eso es muy importante. Con la función original, dando reemplazos o poniendo valores para X, yo puedo sacar manualmente la gráfica o apoyarme de GeoGebra para que me dé aquí ya la gráfica de esa función. Ahora, si ustedes recuerdan, aquí me decía que X igual a 4 es un punto mínimo y X igual a 2 es un punto máximo. Voy a copiar eso acá. X igual a 4 era mi punto mínimo y x igual a 2 es igual a mi punto máximo. ¿Cómo verifico si efectivamente eso se ha cumplido en esta gráfica? Sencillo, me voy a las x, no solo en el eje de las x. Cuando x vale 2, el pico más alto de la curva está ahí. En cambio, cuando x vale 4, el pico más bajo está aquí. Por lo tanto, punto mínimo x igual a 4 y punto máximo x igual a 2. Así se analiza el punto máximo y mínimo de una función. Ahora, para hacer la concavidad, en cambio, miren que esto ya me permite saber que en 2 va a ser cóncava hacia abajo y en 4 cóncava hacia arriba. ¿No es cierto? Pero igual, lo mismo tendría que hacer, sacar o analizar en la segunda derivada con los dos puntos críticos, como x es igual a 2 y sabemos que es un punto máximo, acá estoy, ¿no? Digo entonces que mi función es cóncava hacia abajo. Y en el punto 4, cuando mi punto es un punto mínimo, mi función es cóncava hacia arriba. Y listo. He sacado la concavidad. ¿Qué significa? Que basta con que ustedes lleguen al punto 5, ¿no es cierto? Evaluaron la función en la segunda derivada, ya saben cuál es punto máximo y punto mínimo. La concavidad es lo de menos. Solamente recordar esas grafiquitas para saber explícitamente si es una cóncava hacia abajo o es una cóncava hacia arriba. Perfecto. Miremos otro ejemplo para que quede mucho más claro este tema. Me dice, hallar los puntos máximos y mínimos de la siguiente función. Aquí yo tengo una división. Si ustedes recuerdan cómo se opera una división, pues deben recordar la formulita de la derivada, ¿sí? ¿Cuál era esa fórmula? Al ser una división, lo de arriba le puedo llamar U y lo de abajo le puedo llamar B. Por lo tanto, la derivada de esta función va a ser igual. La primera derivada, es decir, u derivada por b sin derivar, menos u sin derivar por b derivada. Y todo esto va a estar colocado sobre b al cuadrado. ¿Sí? Es la fórmula de la división. ¿Qué voy a hacer entonces? Voy a reemplazar esta fórmula y voy a derivar esta función.
Tengo entonces, para poder sacar mis puntos críticos, debo hallar obligatoriamente la derivada de esa función. ¿Qué hice aquí? La derivada de x al cuadrado, 2x por el segundo sin derivar, menos el primero sin derivar por la derivada del segundo. Y todo esto sobre x más 1 al cuadrado. Aquí estoy operando término por término y me queda 2x cuadrado más 2x menos x al cuadrado. Simplifico este 2x menos x y me queda x al cuadrado más 2x. Todo esto sobre x más 1 al cuadrado. Lista mi primera parte, mi función derivada. Ahora, para sacar los puntos críticos a esta función yo tengo que igualarle a 0. ¿Verdad? Por lo tanto, al igualarle a 0, el denominador se me iría. Este por 0 se hace 0 y me queda x cuadrado más 2x igual a 0. Saco factor común el x y me queda x más 2 igual a 0. Por lo tanto, tengo dos puntos críticos. El primero, x igual a 0 y el segundo, x igual a menos 2. ¿Sí? Recuerden que esto es una operación matemática. X más 2 igual a 0. Despejo x, entonces tengo que x es igual, este más 2 pasa como menos 2. Y el x es igual a 0, que también forma parte de esta ecuación. Con estos dos puntos críticos, el siguiente paso era... ya tengo los dos puntos críticos. Ahora voy a hallar máximos y mínimos utilizando los criterios de segunda derivada. ¿Qué era la segunda derivada? Volver a derivar la función que tenía como f' de x, que era esta, ¿no es cierto? En esto se terminó mi ejercicio. Miren, ya cuando simplificamos, antes de igualar a 0, esta es mi función f' de x. ¿Sí? Esta función me la voy a llevar acá y es la misma que aparece ahí. Entonces, nuevamente es una división. Se hace un poquito más complicada porque lógicamente cuando me toque derivar el denominador, ustedes observan que es una u a la n. Debo acordarme de la fórmula u a la n y me decía que era igual a n por u a la n menos 1 por u derivada. ¿Sí? Igual, recuerden que si no se acuerdan todas las fórmulas que hemos visto, pueden volver a revisar los videos. Ahí está en cada una de las clases ejercicios con el tipo que estamos utilizando en este momento. Bien, para hallar entonces la segunda derivada voy a decir, nuevamente es una división, u sobre b. Voy a aplicar el mismo concepto que hice hace un momento, pero cuando me toque derivar el denominador, debo recordar esta formulita de aquí. Por lo tanto, comienzo a derivar, ¿no? Elevo al cuadrado el denominador porque es una división. Comienzo a derivar. La primera derivada sería 2x más 2 por la segunda sin derivar. Menos el primer término sin derivar por la segunda derivada. Miren, aquí me toca ya derivar b. Y como esto era u a la n, pues me decía n por u a la n menos 1, sería a la 1. Y por la derivada interna de esto, que sería 1. Aquí estoy haciendo simplemente una operación matemática, multiplicando término por término, simplificando lo que más pueda de esta expresión y me va a quedar algo tan sencillito como esto de aquí para mi segunda derivada. Es decir, si ustedes observan, me quedó 2x más 2, pero yo saco factor común el 2 y me queda x más 1. Y este x más 1 con este x cuarta se simplifica y me queda solamente un 2 sobre x más 1 al cubo. Con esta segunda derivada en esta función voy a reemplazar mis dos puntos de corte que era 0 y menos 2. ¿Ya? Mis puntos críticos 0 y menos 2 los voy a evaluar en esta segunda derivada. Aquí tengo 2 sobre 0 más 1, me queda 1, ¿no es cierto? 1 al cubo es 1, 2 para 1, 2. Como 2 es mayor que 0, entonces x igual a 0 ha sido igual al punto mínimo. Hago lo mismo con menos 2. 2 sobre menos 2 más 1
Menos 2 más 1 es menos 1. Menos 1 al cubo es menos 1. Y 2 para menos 1 es menos 2. Entonces, como menos 2 es menor a 0, x igual a menos 2 ha sido mi punto máximo. ¿Sí? Significa entonces que yo tendré una función en donde tengo un punto máximo y un punto mínimo. Ahora, aquí sí sería necesario que ustedes den valores a la función o se apoyen de GeoGebra, porque cuando ustedes tienen un denominador, acá abajo, puede haber asíntotas o puntos en donde no pueda pasar la gráfica. Para que ustedes estén completamente seguros de la gráfica que les va a generar, yo he utilizado, me faltó hacer el análisis de la concavidad. Si es que es un punto mínimo, ¿no es cierto? El 0, aquí no es 0, aquí es, perdón, aquí no es 2, aquí era 0, ¿no? 0 y menos 2. Cuando x es igual a 0, entonces sería cóncava hacia arriba. Y cuando x es igual a menos 2, entonces sería cóncava hacia abajo. ¿Por qué? Porque es un punto máximo, cóncava hacia abajo, punto mínimo, cóncava hacia arriba. Lo único que he puesto mal es el valor de 2, aquí es un 0. Bien, ya tengo hecho el análisis. Ahora, necesito ver la gráfica para estar 100% seguro de la forma que va a tener esta función. Por lo tanto, me apoyo de GeoGebra y miren, yo ingreso la función original. Acuérdense que lo que se grafica siempre es la función original. Y me da entonces que tengo, cuando x es igual a 0, yo tengo un punto mínimo, ¿correcto? Y es una concavidad hacia arriba, ¿sí? En cambio, cuando x vale a menos 2, el 0 está acá, ¿no? El menos 2 está por aquí, sino que es por la amplitud que tiene esta recta que no se observa muy bien. Pero aquí en realidad debe ser un menos 2. Cuando x vale menos 2, tengo un punto máximo y es una cóncava hacia abajo. Y listo. Podría entonces apoyarme de estas herramientas para que ustedes tengan una mejor visión del tipo de gráfica que necesito obtener. ¿Qué deben recordar aquí? Los 5 pasos básicos que hemos hecho. Tomo mi función original, la derivo, después le igualo a 0, saco los puntos críticos, derivo por segunda ocasión y en esa segunda derivada reemplazo con los puntos críticos para saber cuál es máximo, cuál es mínimo, cuál es cóncava hacia abajo y cuál es cóncava hacia arriba. Y listo. Con eso se terminaría el tema relacionado a lo que es puntos máximos, mínimos y concavidad. Ahora bien, necesitamos continuar con esto y vamos a analizar en cambio los problemas de optimización. Son problemas donde se aplica todo lo visto en derivadas relacionado o enfocado al área administrativa y para resolverlo solo hay que analizar el enunciado, interpretar de forma correcta y derivar. Es decir, ustedes se van a encontrar con problemas de la vida real, casos que de pronto ustedes van a tener después que analizar y lo que necesitan es recordar los principios que hemos visto a lo largo del concepto o de los temas vistos con derivadas. Vamos a irlos haciendo con algunos ejemplos para que quede completamente claro y se entienda de mejor manera, ¿sí? Me dice, un banco lanza al mercado un plan de inversión cuya rentabilidad R de X en euros viene dada en función de la cantidad invertida. X en euros por medio de la expresión. Aquí me está dando ya R de X, no tengo que calcularla. R de X igual a menos 0.01X al cuadrado más 0.4X más 3.5. Deducir qué cantidad de dinero convendrá invertir en dicho plan. Me pregunta, ¿es un valor máximo o mínimo? Si ven que es necesario calcular máximos y mínimos también. ¿Qué rentabilidad se obtuvo en el caso anterior? ¿Y existe rentabilidad marginal? Son las preguntas que me hace. ¿Qué era rentabilidad? La utilidad. Y me dice a más de eso si es que existe una rentabilidad marginal. Perfecto. Tengo R de X. ¿Sí? Ahora, ¿qué tengo que hacer para analizarlo? Voy a tomar mi función R de X. Lo primero que voy a hacer es derivar. La derivada de menos 0.001x al cuadrado sería menos 0.002x, más la derivada de 0,4x, que sería 0,4. Me pide la cantidad que me conviene invertir, entonces debo despejar x.
¿Sí? Siempre que escuchen la palabrita cantidad, estoy hablando de X. Como me pide esta cantidad, yo necesito saber cuánto vale X. Para hacer eso, ¿qué hago? Despejo X, por lo tanto, tomo mi función derivada, le igualo a 0 y ahora despejo X. X me quedaría que es igual a menos 0.4 dividido para menos 0.02. ¿Sí? Si le despejo al otro lado. Menos para menos se hace más. Es lo mismo que si yo les pusiera aquí menos y aquí menos. Menos para menos, más. La división de 0.4 para 0.02 me da 200. Por lo tanto, X va a ser igual a 200. Esa va a ser mi cantidad que me conviene invertir. ¿Sí? Estoy haciendo tal como me pide el enunciado del ejercicio. Perfecto, ya tengo aquí derivada mi función r de x y ahora saqué también x porque me lo pide el ejercicio. Continúo. Me dice, ¿es un valor máximo o mínimo? Pues para hacer eso necesito derivar nuevamente r de x. Si tomo mi primera derivada, al volver a derivar, me queda solamente menos 0.002. Ahora, R2', ¿cuánto valía X? Acabamos de encontrarlo, 200. 200 y aquí no me va a afectar en absolutamente nada porque yo no tengo una X para poder multiplicarla por 200. Por lo tanto, al evaluar mi segunda derivada con 200 me va a seguir quedando menos 0.02. Y como ese valor es negativo, es decir, es menor a 0, yo puedo afirmar que X igual a 200 es un punto máximo de la función. ¿Correcto? Ahora bien, no siempre voy a tener una función con máximo o punto máximo y punto mínimo. Si ven ustedes en este ejemplo, lógicamente, solamente voy a tener o un punto máximo o un punto mínimo. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque si ustedes analizan la función que estoy, ya la que derivé por primera ocasión, ya me queda un X, pero desaparece la X, no puedo multiplicarle, no tengo otro punto para evaluar, por lo tanto, con ese único punto debo determinar si es un punto máximo o un punto mínimo dentro de la función. ¿Ya? Como es negativo, es menor a 0, puedo decir que el X igual a 200 es el punto máximo de la función. ¿Qué hago después? Me decía, ¿qué rentabilidad se obtuvo en el caso anterior? Pues R de X, ¿no es cierto? En mi función original, reemplazo por el valor de 200 y me da una rentabilidad de 43.5. ¿Sí? Rentabilidad. No estoy sacando rentabilidad marginal, por eso no he ocupado la fórmula R' de X. En la original reemplazo por el valor de X y tengo 43.5 como rentabilidad, ¿correcto? Ahora me preguntaba si existe rentabilidad marginal, ¿sí? Ese R' de X necesito reemplazarle por el 200. ¿En dónde? En la función derivada. ¿Sí? El R' de X. Entonces, reemplazo por el valor de X, me quedaría 0.02 por 200 más 0.4. Esta rentabilidad derivada, ¿no? La rentabilidad marginal, al momento que haga el reemplazo, me va a dar un valor de 0. Por lo tanto, como la pregunta me decía, ¿existe rentabilidad marginal? La respuesta sería que no, porque la rentabilidad marginal es igual a 0. No existe. ¿Sí? ¿Qué estoy haciendo? Si ustedes observan lo que me decía el enunciado, pues estoy sacando el valor máximo o mínimo utilizando la segunda derivada. Estoy sacando el valor de X porque aquí me dice qué cantidad. ¿Sí? Recuerden esa palabrita, les estoy hasta subrayando. Siempre que me pida la cantidad, les está pidiendo que despejen X. No se olviden, ¿ya? O en otras palabras, les está pidiendo sacar el punto crítico, ¿ya? Y me dicen si se obtuvo o no rentabilidad. Como me está dando la fórmula, la rentabilidad marginal, tengo que derivar y en esa derivada hacer el análisis. ¿Correcto? Eso es lo que hemos hecho hasta aquí. Determiné que sí existe rentabilidad, pero que ya no existe una rentabilidad marginal porque al reemplazar con el valor de 200, que fue el valor de X, me da una respuesta igual a 0.
Listo. Se ha utilizado únicamente la fórmula de R de X, he derivado por una vez, he derivado por segunda ocasión para sacar los puntos máximos o mínimos y he analizado con esos puntos críticos al despejar X, qué valor voy a hacer o voy a utilizar para probar esta función. ¿Sí? Acuérdense, aquí me dice, como me pide la cantidad, la función derivada, yo la estoy igualando a cero. Es decir, estoy sacando el punto crítico. ¿Cómo saco el punto crítico? Siempre con la primera derivada. No se me confundirán. ¿Sí? Puntos máximos y mínimos con la segunda derivada. Concavidad con la segunda derivada. Perfecto. Bien, entonces he cumplido lo que me pide el ejercicio y ahora voy a hacer el mismo análisis utilizando otro ejercicio. Aquí en cambio me dice los costes de fabricación CDX en euros de cierta variedad de salchichas dependen de la cantidad elaborada, X en kilos, de acuerdo con la siguiente expresión. Me está dando la fórmula para costos, CDX igual a 10 más 2X. El fabricante estima que el precio, voy a subrayarles la palabra precio. El precio de venta en euros de cada kilogramo de salchichas viene dado por P de X igual a 20 menos 6X al cuadrado sobre 800. Me pide obtener la función de ganancias, ¿ya? Y me pregunta, ¿qué cantidad de salchichas interesa producir para maximizar ganancias? ¿Qué cantidad? X. Calcular el precio de venta y la ganancia que se obtiene. ¿Sí? Siempre hay que analizar bien lo que me dice el enunciado del ejercicio para no tener mayores dudas al momento de hacer los reemplazos que correspondan. Voy a empezar. Me daba la función costo y me daba una función precio, ¿correcto? Ahora, me decía que debo obtener la ganancia, ¿no es cierto? Aquí he utilizado yo otra nomenclatura. ¿Se acuerdan que les decía que ingresos también se representan con I de X o R de X? Por eso le he colocado tal como aparece en el enunciado del libro que estoy tomando. Esto es lo mismo que ustedes conocen como R de X, es decir, el ingreso. Para yo poder sacar la ganancia o utilidad, ¿no es cierto? Recuerden, utilidad les decía, puede ser la P mayúscula o la U sub X. Es lo mismo, son solamente nomenclaturas diferentes que utilizan determinados autores de los libros. Pero para que yo pueda sacar la ganancia, necesito tener mi fórmula de ingreso, ¿correcto? Pero si yo no tengo la fórmula ingreso, la puedo formar porque me está dando precio. Recuerden esta parte que la hemos visto en la mayoría de ejercicios que hemos revisado. ¿Qué hago? Digo, I de X o R de X va a ser igual a X por P. Multiplico X por esta formulita que me da de precio y tengo 20 menos 6x cuadrado sobre 800. Multiplicado por X, 20X menos 6x al cubo sobre 800. Listo, ya tengo C de X y R de X o I de X. Por lo tanto, es factible sacar la ganancia reemplazando o restando I de X menos C de X y posterior a ello, si me piden la ganancia o utilidad marginal, deberé derivar esta función P de X que acabo de encontrar. ¿Sí? ¿Qué hay que tener en cuenta aquí? Los signos, mucho cuidado cuando ustedes operan o restan el C de X. Aquí mi fórmula original era 10 más 2X. Por el menos está menos 10 menos 2X. ¿Qué hice aquí? Solo le acomodé menos 6X al cubo sobre 800. 20X menos 2X, 18X. Estoy simplificando estos dos. Y menos 10. Esta es mi formulita P de X o mi fórmula de utilidad. Lista la primera parte. Bien, ahora, me decía, ¿qué cantidad de salchichas interesa producir para maximizar la ganancia? ¿Sí? Mi fórmula P de X era 6X al cubo sobre 800 negativo más 18X menos 100. ¿Sí? Ahora, para poder hallar, primero necesito X y luego necesito la segunda derivada para evaluar ese valor. Pero X se saca en la primera derivada y luego igualándole a cero. Es decir,
Quiero saber el valor de esos puntos críticos. Aquí hay que tener en cuenta el enunciado mismo del ejercicio para poder determinar el signo que debo ocupar en ese valor de X calculado. Miren, si tomo mi función P de X y la derivo, yo tendré menos 18X cuadrado sobre 800 más 18. Si yo opero esto de aquí o simplifico, me queda menos 9X al cuadrado sobre 400 más 18. Esta es mi P de X derivada, mi función utilidad marginal. Ahora, despejo X, entonces igualo esta función que me quedó como P' de X, la igualo a 0. Pero para hacer eso, recuerden que deben ustedes trabajar siempre operando correctamente esta función. Es decir, para que yo pueda eliminar este 400, primero tuve que haber sacado factor común o mínimo común. ¿Sí? En todos los términos. Este 400 para 400 es 1, por lo tanto me queda menos 9x al cuadrado, más 18 por, aquí está, ¿no? Aquí es como que estuviera el 1. Entonces 400 para 1 es 400 por 18, 7200. Eso es lo que estoy haciendo. Y ahora sí, puedo decir, este 400, adiós, desaparece. Y me queda menos 9x cuadrado más 18 por 400, que es 7200. Y ahora sí, despejo x cuadrado en este caso, ¿no? Y para sacar x, pues tendré que sacar la raíz de este valor. No se confundan. ¿Qué tengo aquí? Voy a hacerles paso a paso. Tengo menos 9x al cuadrado es igual, paso al otro lado, 18 por 400 me daría menos 7200. Por lo tanto, si yo despejo x cuadrado, me queda menos 7200 dividido para menos 9. Aquí está, ¿no? Pero los he puesto positivos porque menos sobre menos es más. Y la división de esto me da igual a 800. Y como es un cuadrado, yo debo sacar la raíz cuadrada de 800. Pero ustedes deben recordar que una raíz tiene como signo más menos. Por lo tanto, yo voy a tener aquí dos puntos críticos. X1 igual a 28.28 positivo y X2 que sería menos 28.28 negativo. Estos van a ser mis dos puntos críticos. Ahora, es necesario que nosotros analicemos. Tengo dos puntos críticos, efectivamente. Sin embargo, ¿cuál de ellos me va a servir? Si ustedes analizan, me está preguntando qué cantidad de salchichas interesa producir. ¿Yo podré producir menos 28.28 salchichas? Eso es algo incoherente. No tiene sentido. Me quedaría únicamente con el valor positivo. ¿Sí? Perfecto. Ahí está la explicación de lo que les acabo de decir. Descarto el negativo porque yo no puedo producir menos 28 salchichas. Por lo tanto, tengo que X va a ser igual a 28.28. Ahora, la fórmula P' de X la vuelvo a derivar. Si ven, esta era mi P' y ahora vuelvo a derivar esta función. La derivada me quedaría menos 18x sobre 400 y este que se hace 0. En esta función, en esta segunda derivada, voy a reemplazar el valor de x. ¿Correcto? Tengo entonces P2' de 28.28 va a ser igual. Menos 18 que multiplica a 28.28 sobre 400. Y esto me va a dar lógicamente un valor negativo porque tiene un signo menos. Y como es un número negativo, es menor a 0. Al ser menor a 0, yo puedo decir que es un punto máximo. ¿Correcto? Ya tendría entonces el análisis de ese punto que acaba de encontrar. Y me dice que conviene producir 28.28 kilogramos de salchichas para obtener el máximo beneficio. ¿Sí? La pregunta mismo, si ustedes observan, dice qué cantidad de salchichas interesa producir para maximizar ganancias. ¿Cómo maximizo? Con un punto máximo.
Si aquí me hubiera dado un punto positivo, esto era mayor a 0, por lo tanto era un punto mínimo. No me hubiera convenido utilizar ese valor. Algo hubiera estado mal calculado, tendría que haber revisado nuevamente el procedimiento que acabo de hacer. ¿Sí? Como me pide maximizar, efectivamente puedo asegurar que está bien, porque el valor que maximiza la función ha sido 28.28. ¿Sí? Tengo ya resuelta el literal de la pregunta que estamos analizando. ¿Sí? Por lo tanto, como ustedes pueden ver, siempre que nosotros queramos utilizar en cualquiera de las condiciones que aparezcan en el problema, es necesario siempre volver a leer el enunciado, porque hay veces que se puede confundir y puede olvidarse de hacer alguno de los pasos que requiere. ¿Sí? Además de eso, en el ejercicio me decía que calcule el precio de venta y la ganancia que se obtiene. ¿Recuerdan que era otro de los literales? Entonces, yo voy a tomar mi función original, el P de X, que era el precio. ¿Se acuerdan que me daba la formulita? Como me pide calcular el precio de venta, pues en esta función P de X yo voy a reemplazar por este valor de X que ya obtuvimos. P de 28.28 es igual a 20 menos 6 por 28 al cuadrado sobre 800. ¿Qué me queda? 20 menos 6, esto es igual a 14. El precio de venta, entonces, para esos salchiches que estoy analizando, ha sido de $14. ¿Ya? Y luego me dice que analice la ganancia obtenida. No me dice la ganancia marginal. Por eso les repito, es fundamental que lean siempre el contenido del ejercicio y estén 100% seguros de hacer el procedimiento adecuado. Si me hubiera dicho, determine la ganancia marginal, debería haber derivado nuevamente esta función. Pero como quiere saber solamente la ganancia, pues en mi función P mayúscula de X, reemplazo el valor de 28 que obtuve hace un momento y me da que tengo una ganancia de $493.12. Sí, por favor, nuevamente, la sugerencia, revisen siempre, analicen muy bien el enunciado de cada ejercicio para que sepan exactamente qué es lo que me está pidiendo. Listo. Tengo entonces en este ejemplo 2 todo lo que el ejercicio me pedía resuelto de forma completa. ¿Sí? Y bien analizado el enunciado de cada uno de los ítems que aparezca en ese problema. Perfecto. Ahora, como se decía que este tipo de ejercicios hacían relación con lo que era la resolución de problemas administrativos aplicando derivadas, se van a encontrar con ejercicios similares a los que aparecen a continuación. Me dice, la ecuación de la demanda para un monopolista es P igual a 400 menos 2X y la función del costo promedio, C guión medio, ¿sí? Costo promedio, acuérdense de esa otra formulita, es igual a 0.2 de X más 4 más 400 sobre X, donde X es el número de unidades. C se expresa en dólares por unidad, me dice. Perfecto. Ahora, aquí no me está dando R de X, pero me está dando una ecuación de la demanda. Por eso aparece el precio. Acuérdense de eso. Me pide que calcule el valor o el volumen de producción para maximizar la utilidad, punto máximo o punto mínimo. Si ya dice maximizar, debería darme como resultado un punto máximo. ¿Cómo hago eso? Con la segunda derivada. El precio de las unidades en que ocurre la utilidad máxima. El precio de las unidades. Calcular la utilidad máxima. ¿Ya? Y el literal de, si como medida reguladora el gobierno impone un impuesto de $22 por unidad, ¿cuál es el nuevo precio para maximizar la utilidad? ¿Sí? Vamos a analizarlo. Tengo entonces lo que me da el ejercicio, ¿no? Los datos del ejercicio. La función precio igual a 400 menos 2X y mi costo promedio, 0,2X más 4 más 400 sobre X. ¿Correcto? Ahora, el volumen de producción para maximizar la utilidad. Eso es lo primerito. ¿Qué hago? Necesito calcular primerito el costo, ¿no es cierto?
Para poder sacar el costo, ¿se acuerdan de esta formulita? Esta era mi fórmula de costo promedio. Y me decía que era igual a C de X sobre X. Si el ejercicio me está dando C de X con el guioncito acá, el costo promedio, yo puedo multiplicar este X por el de acá y ya tendría el valor de C de X, que es lo que me necesito ahorita. Necesito sacar el costo. ¿Sí? Simple despeje de fórmulas. Por lo tanto, C de X va a ser costo promedio por X. Como costo promedio tengo la función, multiplico por X y ya tengo mi función el costo de la función costo C de X, que es igual a 0.2X al cuadrado más 4X más 400, porque X sobre X se simplificaría. ¿Correcto? Tengo costo promedio, ya tengo costo y ya puedo formar ahora R de X o el ingreso multiplicando X por P. ¿Por qué? Porque P me da el ejercicio y lo tengo aquí. Por lo tanto, R de X va a ser igual a 400X menos 2X al cuadrado. Ahora sí ya tengo todas las fórmulas que necesito para poder calcular la ganancia o la utilidad. Perfecto. Tengo entonces el volumen de producción o la utilidad, resto I de X menos C de X. No habla de una utilidad marginal, por eso estoy trabajando solamente con la función original sin derivarla. Aquí estoy haciendo un simple reemplazo. I de X menos la función costo o C de X, está todo con negativo por el menos que aparece aquí, pero, ¿no es cierto? Estoy aquí ordenando. Menos 2x cuadrado menos 0.2 me va a dar menos 2.2x al cuadrado, negativo, ¿no es cierto? Luego, 400x menos 4x, 396x y menos 400. Ya tengo mi fórmula utilidad o volumen de producción. Perfecto, continúo. Aquí le he puesto a un ladito para que se recuerden nada más cuál era la función que acabamos de obtener. Y ahora, para sacar la utilidad máxima, necesito sacar su segunda derivada. Pero antes de ello, yo necesito calcular su punto crítico. ¿Qué hacíamos entonces? A mi función derivo por una vez, ¿no es cierto? A esa derivada le igualo a 0 y despejo X. Aquí me queda menos 396 sobre menos 4.4 me da que X es igual a 90 unidades. Listo. Este valor de 90 ya sería mi punto crítico. Punto crítico. Este punto crítico para saber si maximiza o minimiza la función debe ser evaluado en la segunda derivada. Por lo tanto, voy a tomar esta formulita y la voy a derivar por segunda ocasión. ¿Sí? Ahí está, mi segunda derivada sería menos 4.4. Reemplazo con X que valía 90, pero como aquí no tengo una X, pues sigue siendo menos 4.4. Y eso es menor a 0. Por lo tanto, X igual a 90 es un máximo. Y puedo asegurar que maximiza la utilidad. ¿Correcto? Tengo entonces la primera parte, encontré X igual a 90, derivé por segunda ocasión, evalué la función y me dio un punto máximo. El literal B me decía, el precio de las unidades en que ocurre la utilidad máxima, el precio. Me voy a mi función precio que me daba el ejercicio y lo único que tengo que hacer es reemplazar en esta X el valor que acabamos de encontrar, que me dio 90. Por lo tanto, el precio va a ser de $220. Literal C, calcular la utilidad máxima. ¿Sí? ¿Qué significa? En mi fórmula utilidad, que ya la tenemos, es la que acabamos de utilizar hace un momentito, miren que no la he derivado, sigue siendo utilidad, no dice marginal. En esta formulita solamente reemplazo X por 90, ¿no es cierto? Y reemplazo el valor de X en cada uno de ellos y me da una utilidad de 17,420. ¿Correcto? Por eso deberán siempre analizar el enunciado del ejercicio. Si aquí me hubiera dicho, encuentre la utilidad marginal, hubiera tenido que derivar este U de X y volver a reemplazar en U de X con el valor de 90, pero ya en la derivada.
Perfecto. He calculado entonces la utilidad máxima que me rinde ese punto crítico X igual a 90 que hallé en el literal A. Perfecto. El D me decía, si como medida reguladora el gobierno impone un impuesto de $22 por unidad, ¿cuál es el nuevo precio para maximizar la utilidad? ¿No es cierto? ¿Qué significa esto? Me está diciendo que en el costo le está incrementando un valor de 22. Por lo tanto, por unidad, acuérdense que las unidades hacen referencia a las de X. A esta formulita que me quedó como costo, yo le voy a sumar 22X. ¿Sí? Vuelvo a reemplazar. Aquí tendría 0,2X cuadrado, 4X más 22 me da 26X y más 400. Y listo, tendría mi nueva función costo con ese incremento de 22 unidades. ¿Sí? Perfecto. Ahora, nuevamente debo calcular la utilidad. ¿Por qué? Porque ya cambió mi función costo. A eso hace referencia. Entonces, recuerden que me decía, ¿cuál es el nuevo precio para maximizar la utilidad? Necesito con esta nueva fórmula de costo que acabo de obtener, hacer otra vez el reemplazo en I de X menos C de X. ¿Sí? Reemplazo los valores y obtengo una nueva fórmula de utilidad, U de X igual a menos 2.2X. Otra vez estoy operando, no estoy haciendo esto. Este y este se suman en negativo, menos 2X cuadrado, 400X menos 26X, 374X y menos el 400 que tengo acá. Con esta nueva fórmula de utilidad, lo que hago es derivar nuevamente. A esa derivada le igualo a 0 y vuelvo a calcular el valor de X. Ahora me dice que X ya no vale 90, sino vale 85 unidades. Este X igual a 85 va a ser mi nuevo punto crítico, luego de que le afecté a mi función costo con esas 22 unidades que me dice el gobierno que debo incrementar. Hago entonces, tengo mi punto crítico, necesito evaluarlo haciendo la segunda derivada, entonces me queda menos 4.4, ¿no es cierto? La derivada de esto de aquí. Reemplazo con 85 y me dice que menos 4,4 es menor a 0, por lo tanto X igual a 85 es un máximo. Perfecto, también se maximiza la función. ¿Ya? ¿Y el nuevo precio cuál será? Porque esa es la pregunta. En mi función precio, ahora en vez de reemplazarle por 90, tendré que multiplicarle por 85. Y me dice que el nuevo precio es de $230. El anterior, antes del incremento, a mí me había dado 220. Lógicamente, al incrementarle $22 por unidad, me dice que el nuevo precio ahora se convierte en $230. ¿Sí? Entonces, son ejercicios realmente sencillos. Lo único que ustedes tienen que hacer es analizar muy bien las cosas que me está pidiendo cada uno de los literales que me pide analizar o reemplazar o evaluar para poder hallar la solución de ese ejercicio. Los principios son los mismos. Hallar la primera derivada. Primero necesito la función. ¿Cómo consigo? Debo analizar si me está pidiendo que saque la utilidad, si quiere que analice el costo o si quiere que haga la fórmula de ingreso, etcétera. Y de esa función que me quede, pues en esa comenzar a hacer la primera derivada, a esa primera derivada igualar a 0 para sacar el punto crítico, con ese punto crítico evaluar en la segunda derivada de la función, determinar si es un máximo o un mínimo, y de ser el caso, reemplazar para saber el precio, como en el ejercicio que acabamos de ver hace un momentito. ¿Sí? Acá hay otro ejemplo. Me dice, en cierta empresa, un estudio de eficiencia para el turno de la mañana determina que un trabajador promedio que llega a las 7 a.m. ha producido Q de T es igual a menos T al cubo más 6T cuadrado más 24T. Aquí ya no está hablando en forma o en variables de X, sino en variables T. Calcular la tasa de producción del trabajador a las 12 horas. ¿A qué razón está cambiando la tasa de producción del trabajador con respecto a las 12 horas?
Esas son las dos preguntas, ¿no? Calcular la tasa de producción del trabajador a las 12 horas y a qué razón está cambiando la tasa de producción del trabajador con respecto a las 12 horas. ¿Qué significa esto de aquí? Bien, voy a tomar el literal A, la variable o la función Q de T, y lo primero que voy a hacer es derivar esa función. Entonces, la derivada me va a quedar menos 3t cuadrado más 12t más 24. Ahora, desde las 7 a.m. hasta las 12 hay 5 horas. Voy a evaluar en esta derivada por esas 5 horas. ¿Correcto? Tengo entonces Q' de 5 ha sido menos 3 por 5 al cuadrado más 12 por 5 más 24. Y me dice que hay 159 unidades por hora. ¿Ya? Aquí estoy haciendo literal A. Primero me pide calcular la tasa de producción del trabajador a las 12 horas. Si él entra a las 7, aquí está su horario de ingreso. De 7 a 12 son 5 horas. ¿Qué tanto él produce? Me dice, en esas 5 horas. Pues el trabajador produce 159 unidades por hora. ¿Correcto? Bien, comienzo ahora con el literal B. Dice la razón de cambio de la tasa de producción es la segunda derivada. Hay que relacionarnos o familiarizarnos con algunos términos que van a encontrarse ustedes a lo largo del desarrollo de ejercicios relacionados al área administrativa. Siempre que hable yo de una razón de cambio de la tasa de producción, pues estará haciendo referencia a que necesita la segunda derivada de la función Q de T. Es fácil, ya tenemos la primera, a esa primera le vuelvo a derivar por segunda ocasión y me queda menos 6t más 12. Y en esta segunda derivada voy a reemplazar nuevamente por el valor de 5, que eran las 5 horas que han transcurrido hasta las 12 del día. Entonces me queda menos 6 por 5 más 12, me queda menos 28 unidades por hora. Por lo tanto, la producción decrece, lógicamente, porque es un valor negativo. La pregunta me decía, ¿a qué razón está cambiando la tasa de producción del trabajador con respecto a las 12 horas? Es decir, existe una producción decreciente. ¿Por qué? Porque el valor es negativo. ¿Sí? Son ejercicios de este tipo que nosotros podemos encontrarnos siempre, ¿no? Relacionados netamente a lo que estamos haciendo. Por ahí aparece otro que dice, determina el costo promedio marginal de C de X. Si me dan la función C de X igual a 20 más 2X menos la raíz de X al cuadrado más 1. Acuérdense que el costo promedio era costo sobre X. ¿Sí? Esa era mi función de costo promedio. Y además de eso me dice que sea el costo promedio marginal. Es decir, que cuando haya C de X, la derive. Eso es lo que me está diciendo. ¿Sí? Eso lo vamos a hacer en clases para que ustedes también puedan interactuar con esta resolución. Y para esta semana lo que tendrán que hacer es resolver los ejercicios que se encuentran adjuntos en el archivo colocado en la semana número 10, subirlos a la plataforma respetando las fechas de entrega y los formatos solicitados para que puedan ser calificados a tiempo. Esto ha sido todo para el video de la semana número 10 relacionada con el tema de aplicación de las derivadas, máximos y mínimos y concavidad de una función. Muchas gracias, chicos.